¿Están felices? ¿Están gozosos? Porque estamos en la presencia del Señor. ¿Verdad que sí? La palabra de Dios dice: regocijaos siempre. Os digo, regocijaos. Un don de Dios, el mundo no lo puede dar. Eso nada más lo da Dios. Y lo da aquí en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de ¿qué? Claro, aquí es donde está el gozo del Señor. Así que si alguno está decaído, cansado, aquí está el Señor. El Señor da gozo a los que lo buscan. Hermanos, quisiera que me acompañen al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer nada más el primer versículo. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice ahí? Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Lo tienen ahí? Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Leamos el 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Amén. Bueno, puede tomar asiento, mi hermano. Quiero darle la bienvenida a las visitas que están en esta noche aquí acompañándonos, hermanos. Eso es de Dios. Dios es el que trae y añade a los que han de ser salvos. Dios es el que trae a las personas a sus atrios para que le adoren, porque bienaventurado el que tú atrayeres a ti, dice, perpetuamente te alabará. Entonces, hermanos, damos gracias a Dios por esas personas que nos están acompañando constantemente, no solamente aquí en el templo, sino también en las redes sociales. Dios está haciendo una obra perfecta, hermano, una obra de salvación, así como la hizo con nosotros. Yo también creo, hermano, y yo creo que la iglesia también cree que Dios lo está haciendo con algunos, los que están escuchando la palabra de Dios. Claro que sí. Entonces, en esta noche, hermanos, quería hablar acerca de esta iglesia, la iglesia de Tesalonicenses. Hermanos, es una iglesia muy diferente a las demás que se encontraban en ese tiempo. Si usted lee lo que es la iglesia de Romanos, de Corintios, de Galacia, eran iglesias que cada una se era descrita por sus valores y también por sus no valores, sus contras. La iglesia de Roma, usted puede verlo ahí en Roma, en el primer capítulo, dice que es una iglesia llena de fe y que esa fe se divulgaba por todos los lugares. Pablo nunca había ido a Roma, pero escuchaba la fama de esta iglesia, de que allá se había creído fuertemente en el evangelio, de que la gente se había convertido a Dios, inclusive en ese punto principal donde el imperio romano vivía, que era como la capital del mundo en ese tiempo, era Roma, era el imperio romano. Esa fe se extendía, y por eso es que yo creo que la iglesia en Manhattan también tiene esa fe, ¿verdad? Que se extiende también por las redes sociales, y otros países dicen: en Manhattan pasa algo extraordinario. ¿Cómo es posible que en esta iglesia, en este lugar donde, hermanos, en cada esquina usted puede salir, y en cada esquina, ahí donde yo vivo, en cada esquina, hermano, hay lugares potestades, hay el espíritu de este mundo operando en los hijos de desobediencia, trabajando en las personas, y pareciera que no hubiese esperanza, pero es mentira del diablo, claro que no, porque en Manhattan se divulga una fe que el mundo tiene que escuchar, que aquí hay gente que se ha convertido al Dios altísimo, al Dios todopoderoso, que le ha creído a su palabra, que le ha creído a lo que Él ha dicho, y le va a seguir creyendo, no va a parar de creer, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, no, nosotros somos los que perseveramos para que nuestra alma no se pierda, porque si alguno retrocediere no agradará al Señor, pero hemos levantado nuestro corazón, así como Dios levantó bandera contra ese río que se venía, así nosotros levantamos también nuestro corazón a Dios, diciéndole: tú eres nuestro Salvador, tú eres el que nos va a guardar, tú eres nuestro proveedor en este tiempo de necesidad, en este tiempo oscuro. Nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha sacado de la potestad del diablo a Satanás, de potestad de Satanás, del diablo, a Dios. Nos ha sacado de esa tenebrosa oscuridad para traernos a su luz y predicar este precioso evangelio, diciendo que Cristo sigue vivo y seguirá vivo por los siglos de los siglos. Y por cuanto Él vive, Él dijo: toda autoridad y potestad me da, ir y predicar. Y los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Y esta iglesia cree en eso. La autoridad de Dios está sobre nosotros, y también el poder para hacer la obra de Dios. Yo lo creo, hermano, y yo sé que usted también lo cree en su corazón aquí en esta noche, porque por eso vino usted aquí a la presencia de Dios, porque usted le cree a Dios. Eso es hermoso, hermanos. El libro de Corintios también habla acerca de cómo eran ellos. Ellos tenían
grande fe. El apóstol Pablo los alaba diciendo que tenían fe, que la palabra del conocimiento permanecía en ellos, que había gran cantidad de dones en el espíritu. Era una iglesia que estaba puesta en un lugar espiritual, digámoslo así, alto, pero claro, tenían sus defectos, que era el defecto de que ellos no podían discernir muchas cosas en el ámbito espiritual y se estaban volviendo a la carne, y el apóstol Pablo los exhorta. Así como esa iglesia, todas tienen sus debilidades, sus virtudes, pero en esta noche quiero hablar de la iglesia de Tesalonicenses, porque esta iglesia de Tesalonicenses creo que puede describir la vida espiritual de una persona en este lugar, o inclusive de la iglesia en la cual podamos nosotros estar. Esta iglesia estaba sometida bajo prueba, sometida bajo gran tribulación, dice el apóstol Pablo. Una iglesia que tenía problemas, hermanos, de persecución. No simplemente era que ellos estaban por ahí como nosotros predicando el evangelio, sino que había grande persecución. Si usted lee en el libro de Hechos, creo que es capítulo 16 o 17, habla de cómo Pablo llega a la iglesia de Tesalónica. Es algo curioso porque esta iglesia llegó por visión de Dios, por oración de Dios. El apóstol Pablo estaba buscando dónde ir a predicar el evangelio y había mucho estorbo. Por aquí no podía ir, por acá no podía entrar, acá no lo dejaban. Pero de repente él en una oración vio una visión de un varón macedonio que se estaba inclinando y decía: Señor, ven y ayúdanos. Ven acá y provéenos, ayúdanos. Y Pablo vio esa visión y dijo: este es Dios hablándome. Este es Dios diciéndome a dónde tengo que ir. Y las puertas se abrieron, hermano, para que este hombre llegara hasta Filipo, que fue la primera ciudad de Macedonia. Yo creo, hermano, que el fruto de alguna de las vidas de alguno de los que están en este lugar es fruto de la oración de alguien. Porque yo creo que la oración eficaz del justo puede mucho. Yo creo que alguien oró por ti, porque quizás no tiene tanto que ver, hermano, porque tú puedas o no puedas. Porque había una niña de 12 años que estaba muerta. Ella no podía orar y no podía buscar. Imagínate, era un niño. Quizás no le alcanzaba la mente para la fe, pero sus padres sí tenían fe. Su padre creía que ese niño podía ser sano visitando a Jesucristo en ese tiempo. Y él fue y le dijo: Señor, ve y ayuda a mi hija que está muriéndose. Y esa intercesión, esa oración que él hizo, porque orar es hablar, esa conversación que tuvo con Jesús, Jesús le dijo: yo voy a ir y le sanaré. Y aunque muchos ahí se burlaron y cambiaron el llanto en burla, en un abrir y cerrar de ojos, Jesucristo eso no lo impidió para poder hacer el milagro que él tenía que hacer. Porque la intercesión de ese padre, hermano, un padre que quería que su hijo fuera levantado, que fuera puesto en pie. Yo no solamente hablo de padres terrenales, hablo de padres espirituales. Tú estás orando por una persona, tú estás hablándole, así sea tu mamá, tu papá. Si tú eres espiritual, tú puedes ser padre espiritual de esa persona, orando por tu madre, orando por tu padre, por tu abuelo, por tu primo, por ese amigo. Y yo creo que si tú intercedes a Dios, yo creo que Dios puede escuchar tu oración. Sí, yo creo que Dios puede escuchar tu oración. Así esa persona esté muerta. La palabra de Dios nos dice que nosotros, más Él, Jesús, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Acuérdate lo que Dios hizo por ti. Por eso ten fe de que Dios lo puede hacer por otro. Sí, Dios lo puede hacer. Yo creo, hermano, yo creo que Dios lo puede hacer con mi familia. Yo creo que Dios lo puede hacer con las visitas que vienen a este lugar. Yo creo que Dios lo puede hacer con las personas que nos están escuchando por las redes sociales. Yo creo que Dios lo puede hacer. Por eso es que oramos. Hermanos, por eso es que oramos. El varón macedonio oró y Pablo escuchó la oración de Dios. Y Dios comenzó a abrir puertas. Porque Dios es así. Porque Dios es el que abre y nadie cierra. Y Dios es el que cierra y nadie abre. Y Dios dijo: tienes que ir a Macedonia a predicar. Este hombre llegó a Macedonia y llegó a una ciudad llamada Filipos. Fue la primera ciudad macedónica que él llegó. Ustedes saben la historia, no me quiero detener mucho allí. El hombre predicó la palabra de Dios. Había una mujer con un espíritu de adivinación. Él lo reprendió, lo metieron preso. El carcelero se salvó, su familia también. Siguió predicando el evangelio. Pero él yéndose, dice que llegó a Tesalónica. Y esta ciudad, hermano, tenía un gran pueblo. Sí lo tenía. Sí había gente que creía en el Señor. Él se metió en la sinagoga, empezó a predicarle a los judíos
Y cuando los judíos no quisieron, se fue, como nos ha explicado el pastor, se fue y predicó a los gentiles. Y muchos de los gentiles creyeron. Mucha turba, la gente se angustió, la gente no le gustó que Pablo predicara el evangelio. Los religiosos, eso es el diablo, colocándose en la mente de ellos, levantaron una turba para que fuesen echados fuera de la iglesia de Tesalónica. Sencillo, Pablo se limpió los calzados y se fue a Berea. Imagínense la calidad de lo que era la iglesia en Tesalónica. Ellos predicando en Berea, dice que esos hombres eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos, cuando les hablaban la palabra, ellos abrían la Biblia y decían para ver si eso es cierto. Por eso, hermano, en el libro de Hechos, capítulo número 16, 17, todo eso está escrito. Usted lo puede abrir y puede revisar que Dios ha escrito eso en su palabra. Y ellos, predicando el evangelio, vieron que muchos nobles se convertían. Era la obra de Dios. Pero, hermanos, ¿saben quién se levantó? Ni siquiera los de Berea, se levantó Tesalónica. Cuando Tesalónica escuchó que los apóstoles también estaban predicando el evangelio en Berea, levantaron una turba allá y se vinieron, hermano, a Berea a impedir el evangelio. Imagínense los radicales que eran estos hombres en contra del evangelio, que no solamente en su ciudad, sino que se fueron a otro lugar a impedir la palabra de Dios, a que la palabra de Dios no sea predicada. Y fue que el apóstol Pablo tuvo que huir a Atenas y sigue la palabra de Dios. Yo quiero exponer esto, hermano, ¿por qué? Porque quiero que veamos cuál era la calidad de la persecución que se encontraba en Tesalónica. Hermano, eran perseguidos. El apóstol Pablo lo dice en su carta y le dice a ellos: no se preocupen, hermanos, yo les he dicho a ustedes que iban a ser perseguidos, que iban a venir persecuciones, y pasó, y eso pasó. Pero lo que me alegra es que el apóstol Pablo manda a Timoteo y le dice: ve, busca noticias de esta iglesia, a ver cómo está, cómo se encuentra, él estando en Atenas. Y cuando va y busca las noticias, para felicidad y gozo del apóstol, no encuentra una iglesia endeble, ni tampoco una iglesia triste, ni tampoco una iglesia sufrida en gran manera. Encuentra una iglesia llena de fe, hermano. Es que es sorprendente, porque tú ves a los Gálatas, y lo único, yo intenté buscar algo bueno de los Gálatas, y hermano, lo único que encontré fue a Pablo maravillado, pero no por lo que estaban haciendo, era por cómo se habían vuelto a la carne otra vez. Entonces tú ves a la iglesia en Galacia y no sirve tanta persecución allí, y estaban yéndose por otro lado. Y usted ve la iglesia en Éfeso, tienen buenos frutos, pero nadie como Tesalónica. Ninguna iglesia era como Tesalónica. Todas las demás iglesias tenían sus frutos y tenían sus persecuciones, pero Tesalónica, en pleno persecución, porque eran radicales. Estos hombres también fueron radicales en contra. ¿En qué? Usted lee la palabra de Dios y el apóstol Pablo dice: me acuerdo cuando yo fui a predicarle a ustedes. Y se goza el apóstol Pablo diciendo: es que yo vi cómo ustedes recibieron la palabra. La palabra que ustedes recibieron no la recibieron como de hombre, la recibieron como es verdad de Dios, y la recibieron en su corazón y se convirtieron de los ídolos radicalmente. Ustedes soltaron todo y se entregaron al evangelio. Por eso es que hubo una turba. La gente se puso celosa de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar, lo que Dios estaba levantando en ese lugar, que era la iglesia de Tesalónica. Y el apóstol Pablo se pone tan feliz diciendo: esta iglesia es especial. Él dice, imagínense, es que yo quiero expresarles el sentir de Dios. Él dice: ustedes viendo qué fue diferente con ellos, decía, hasta nosotros mismos trabajamos con nuestras propias manos para no serles gravosos a ustedes. Como padres los cuidábamos como una nodriza a ustedes, los exhortábamos y les amábamos, tanto así que no simplemente estábamos dispuestos a dar el evangelio, sino hasta nuestra propia vida. El apóstol estaba totalmente, hermano, emocionado, estaba totalmente feliz. Y yo creo que ese sentir está en nuestro pastor Henner. Yo lo creo, hermano, porque esta iglesia, hermano, es especial. Esta iglesia es especial, hermano, porque yo veo a muchos con tapabocas, y el espíritu del hombre es el que entiende el espíritu del hombre. Y yo sé que es lo que es tener un tapabocas y estar allí, hermano, y yo sé que es estar en ese distanciamiento social. Yo lo sé, pero la iglesia igual está aquí, hermano. Igual está. Y esto no es obra de hombre, porque yo creo que el hombre no puede hacer esto.
Esto lo hace Dios en cada corazón. Esto lo hace Dios en cada vida. Porque creímos a la palabra que nos fue predicada y vamos a seguir creyendo esa palabra. Y esa palabra ha dado un fruto en nosotros, hermanos. Se levante quien se levante. Hermano, se pare quien se pare. Con mi Dios yo saltaré muros. Con mi Dios ejércitos derribaré, ¿no dice? Hermano, se levante quien se levante. El ungido de Jehová es ungido de Dios. Tú fuiste ungido por la presencia de Dios y la unción no se va. Saúl hasta el último día, David decía, ¿cómo caen los ungidos? La unción no se va porque el llamamiento de Dios y los dones son irrevocables. Y yo creo que aquí hemos sido ungidos por el Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Yo creo, hermano. Yo lo creo y yo sé que usted también lo cree. ¡Oh, aleluya! Porque el Espíritu Santo está sobre nosotros y nos ha ungido para sanar al quebrantado de corazón. Nuestros corazones quebrantados por el mundo, por el diablo, dolores, traumas, problemas que habían en nuestro corazón, rencores, odio, fueron arrancados por la unción, porque la unción pudre el yugo, la unción arranca de la raíz. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. La unción asegura oh Jesús, la unción asegura la compañía de Dios. Dice la palabra de Dios que, oh Dios, que Samuel, juez de Israel en ese tiempo, va y Dios le dice, ya no llores más por Saúl, ya no quiero que llores más por ese hombre. Ya yo lo he desechado. Tengo uno que tiene un corazón. Tengo uno que tiene, oh aleluya, que tiene un corazón. Tiene un corazón que es igual al mío. Tiene un corazón. Yo creo, hermano, que Dios nos vio el corazón, porque no mires a su parecer ni a lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pues Dios mira el corazón. Cuando ese joven entró por el umbral de la puerta de la casa de Isaí, no habló el profeta Samuel. Dios fue el que dijo, úngelo, ese es. Porque ni Isaí lo quería, ni Isaí, ni su papá. Por eso es que ¿qué dice David? Aunque mi padre, que me dejen, que me dejen. A mí me recoge uno que es más grande. A mí me agarra mi Padre Celestial. Él es más grande, Él es mejor, Él es mejor. Él es mejor, Él es mejor, aleluya. Porque a mi padre, a mi madre la muerte lo pueden detener, pero a mi Padre Celestial resucita aún al que está muerto. Mi Padre Celestial es el vencedor. Él vence con autoridad y poder. Él se levanta y los montes tienen que temblar. Ellos humean a la presencia de Dios. Claro, ¿qué viste tú, oh Jordán? Que retrocediste. Vio la gloria de Dios. Vio la presencia de Dios. Aleluya, la unción no se va. Se va el Espíritu Santo. Claro, se fue de Saúl, no se fue. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando Samuel ungió a David, dice, que esto es tremendo, hermano. Dios lo estaba viendo, que Dios lo veía desde los cielos y decía, este joven es especial. Este joven tiene algo diferente. Este no es como Saúl. Este no es como los otros. Este es diferente. Este joven tiene unas características diferentes. Mira ese corazón. Oh, mira ese corazón. Aunque a todos lo deje. Inclusive él era fiel a su papá, cuidando sus ovejas. No eran ni suyas. Pero él decía, es que yo tengo que honrar a padre y madre. Yo tengo que cumplir los mandamientos de mi Dios. Yo tengo que estar bajo su cobertura. Y ese corazón, Dios lo vio y dijo, ya, ahora es mi momento de trabajar con esta persona. Y cuando lo ungió, dice que el Espíritu Santo vino sobre David y más nunca se apartó de él, porque la presencia de Dios empezó a trabajar con David.
y se mantuvo con David. El espíritu malo cayó sobre Saúl, pero sobre David había una unción especial, había un espíritu especial. Y yo creo que alguien aquí puede relacionarse con David, porque yo creo que aquí hay muchos que hemos sido llamados por Dios, ¿sí? Hemos sido llamados por Dios, porque esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones, vuestros siervos y vuestras siervas profetizarán. Eso es una promesa de Dios. La iglesia es bendecida por Dios. Claro que sí. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él nos bendijo. Nos somos pueblo bendito de Dios. Somos pueblo bendito de Dios. Claro que sí. Y si el diablo dice que no, le dijo a Abraham: en ti serán benditas toda la familia de la fe. Y nosotros somos familia de Abraham por la fe. Lo dice el libro de Gálatas, eso lo dice, y creo que Romanos también. Si usted no lo ha escuchado, conéctese en la mañana con Anthony, hermano, que eso está bien bueno, hermano. Le digo un secreto. Yo deseaba, y cuando yo llegué a la iglesia, yo veía al hermano Anthony predicar, un gran ejemplo, y al pastor. Y yo decía, ojalá ese hermano tuviese, no sé, que predicara todos los días para escucharlo, ¿vale? Hoy se cumplió ese deseo, hermano. Hermano, predica todos los días y no para, hermano, 3 horas, 2 horas, y gloria al nombre de Jesús. Hay veces, hermano, yo estoy escuchando la predicación y comienzo a orar y digo: Señor, bendice a tu siervo, bendice a ese joven, Señor, que está ahí hablando la palabra. Porque, hermano, hay vida en la palabra. Hay vida en la palabra, hermano. Y usted, yo sé que usted está recibiendo vida en esta noche. Yo sé que usted está, oh, aleluya. Dios te está llamando. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Dios te está llamando para ungirte, para derramar ese aceite sobre tu cabeza, para llenarte del Espíritu Santo, para que seas instrumento útil en sus manos, no vasija de barro, sino de oro y de plata, para que estés dispuesto para toda buena obra. Métete en las manos del Señor, ahí te va a cubrir Dios, ahí te va a bendecir Dios. Joven que está aquí, yo doy gracias a Dios, porque esta iglesia de lo que tiene da. Claro, de lo que tiene da. Aquí se reproducen ovejas, reproducen pastores, se reproducen líderes. Aquí es lo que tiene que dar. Me acordaba con mi esposa esta tarde antes de venir acá, que yo, la mies es mucha, los obreros son pocos, y veía que en mi tiempo de convertido, veía cómo buscaba yo una iglesia y decía: Señor, quiero una iglesia, quiero la presencia de Dios, quiero una iglesia que tú me lleves. Y yo lloraba, ya Dios me estaba ministrando donde yo vivía. Señor, dame una iglesia donde yo pueda sentirme cómodo. Y duraba como 1 hora, media hora, 45 minutos orando a Dios para sentir su presencia, hasta que por fin la sentía ya. Una vez que entré por esas puertas, hermano, entrando por ahí, hermano, se me apoderó de mí una presencia bien fuerte sobre mí. Yo decía: Dios mío, yo no oré ni un minuto, no oré ni un segundo, y aquí ya esto me tiene aquí agarrado. Es que el espiritual entiende lo espiritual, hermano, porque el hombre natural no sabe lo que es espiritual, pero el espiritual sí sabe, hermano. Y yo sé que usted sabe. Yo me preguntaba y decía que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Me desvié del tema, pero yo vuelvo ahorita para terminar. Bendición espiritual. La bendición que Dios da es espiritual. Sí, es espiritual. ¿Y quién la recibe? Los que andan en el espíritu. ¿Y cómo yo explico a alguien cómo es andar en el espíritu? Sencillo, como le dijo Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto decía del Espíritu Santo, que habrían de recibir los que creyeren en él, pero que aún no podían recibir porque no había sido glorificado. Pero ya Cristo fue glorificado hace 2020 años. ¿Qué estás esperando para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué estás esperando para que Dios te llene, agarre tu lengua y ponga a hablar en nuevas lenguas, te llene hasta la coronilla arriba, como cae su unción de la cabeza hasta los pies? Hermanos, Dios estaba con David, se no lo soltó. Y usted veía, hermano, procesos que pasa el cristiano. Primero nadie lo quiere, a David nadie lo quería. Después todos lo amaban cuando mató a Goliat.
Después, para afuera otra vez, a Dulán. Nadie lo quiere. Después, otra vez lo querían. Y así, hermanos, el proceso del cristiano va a ser así, porque Dios te está enseñando en que es Él. De que el que te llamó fue Él. No te llamó, a ti no te llamó, ella está llamando a Jesús. Y Jesús te está llamando con cuerdas de amor para sostenerte en ese lugar de dificultad, para sostenerte en ese lugar de situación. Hermano, gente que está pasando por el COVID-19, Dios los está llamando, les está diciendo: yo te puedo sostener en ese momento de dificultad, yo te puedo tener en fe, yo te puedo tener en confianza, en esperanza contra esperanza, te puedo tener firme creyendo en mi palabra. Y es lo que Dios invita, lo que Dios invita. Tesalónica, la iglesia, hermanos, estaba fundamentada sobre tribulación. Imagínense eso, sobre la roca que es Cristo, claro, pero la tribulación era lo que lo definía a ellos. Y sin embargo, hermanos, estos eran hasta más dadivosos que las otras iglesias. Imagínense eso. El apóstol Pablo decía: las otras iglesias no me daban ni medio, pero Tesalónica sacaba y me daba. Y le decía: gracias a ustedes que me sostenían a mí. Y yo no les pedí que me sostuvieran, pero yo sé que ustedes están mucho fruto ahí. Ahí eso es mucho fruto. Y ahí venía y darían bendición al apóstol Pablo para sostenimiento, por las otras iglesias no querían dar. Y también esta iglesia tenía algo especial, que era que ellos podían, a pesar de la tribulación, ellos podían creer en Dios y a su palabra y predicar el evangelio. Ellos no se callaban, hermano. Dice que eran ejemplo en Acaya y en Acacia. Ellos iban y predicaban el evangelio sin temor, hermano. Así como decían los antiguos, así nos añada Dios, si nos agarre Dios, vamos a predicar el evangelio, vamos a hablar la palabra de Dios. Y estos hombres lo hacían, y el apóstol Pablo estaba totalmente feliz con eso. Y yo creo que eso puede tener feliz a Dios. ¿O no creen que una iglesia tiene feliz a Dios así? Bendita sea la iglesia de Manhattan, hermanos. Bendita sea la iglesia de Manhattan, que es la iglesia del Señor Jesucristo, que le ha dado fruto a Dios, que le ha dado fruto a Dios no solamente en fe, sino en juventud, sino en palabra, sino en perseverancia, sino en fidelidad, sino en amor los unos con los otros. Eso lo ha dado Dios, y yo sé que es Dios el que lo ha dado. Podemos ponernos de pie, hermano, ya yo terminé. Ahora, para terminar, hermano, quiero hacerles una pregunta. Si Dios es fiel, ¿usted cree que Dios puede darle hoy a usted lo que usted necesita? La palabra de Dios dice que si su hijo le pidiere un pan, no le dará una piedra, ni tampoco un escorpión, ni mucho menos una serpiente. Que Él dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Usted y yo lo que necesitamos es esa presencia de Dios. Si Dios te llamó para ungirte, ahora Dios quiere darte la presencia de Dios. Esa presencia que te va a acompañar, que te va a ayudar, que te va a fortalecer, que va a estar contigo en el momento de dificultad, en el momento de soledad, en el momento de tribulación, para que des fruto, para que tus frutos, hermanos, comience a dar. Tu ADN espiritual es el ADN de Jesucristo, hermano. Usted está ahí, y en el momento más duro, que es la cruz del Calvario, usted es ahí donde va a quebrantar las potestades, donde va a romper con esas cosas que están dañando. Y eso es así, hermano, por el ADN que tenemos espiritual. Y yo creo que Dios puede dar ese ADN a alguno en este lugar, dándole el nacimiento de nuevo por la palabra de Dios. Yo creo que si alguno crea esta palabra, Dios que le está llamando puede darle un nuevo nacimiento, puede darle una fe fuerte, fundamentada en Él, para que dé fruto y su fruto permanezca. Señor Jesucristo de Nazaret, gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu Espíritu, por tu presencia, Señor, con nosotros, por la unción, Dios, que hay en ti, Señor, por el Espíritu Santo que hay en ti, Señor. Gracias por mis hermanos, Dios. Ministra, Señor, corazones en este momento, Dios. Vidas, Dios, que estén con dolor, Señor, en el internet, Señor. Vidas que estén, Señor, con situaciones de necesidad. Señor, un hermano que haya venido aquí, Señor, con, oh, aleluya, con dificultad espiritual, Dios. Que la palabra sea confirmada en el nombre de Jesucristo. Dios, en ese corazón sea sanado, Dios. Que esa casa ya no esté vacía y barrida. No, Dios, que espíritu inmundo no estén velando la casa. Señor, yo hablo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por la palabra de Dios, Señor. Así es, unción cayó sobre David y tenía que estar permaneciendo el Espíritu. Sana un corazón doliente, sana un corazón necesitado. Que el Espíritu Santo ministre a una persona
persona en esta hora, Dios. Que el que vino no se vaya como vino, Señor.